Bienvenidos de vuelta a las 8:45. Hoy día lunes estamos conversando con personas que participaron, con personas y dirigentes, debo decir, que participaron en la marcha de protesta del pasado sábado 16 de mayo, una fecha histórica en Guatemala porque es la ocasión en la que se han reunido más personas de manera espontánea para expresarse en torno a una idea política. Por cierto, una marcha ordenada, una protesta ordenada, absolutamente pacífica. Nos acompañan hoy el coordinador del Comité de Unidad Campesina, él es Daniel Pascual, a él se le vio marchar ese día frente a un grupo de integrantes del CUC. Está con nosotros también María Aguilar, ella es historiadora, ambos se identifican como Maya Quichés, los dos han sido invitados esta noche para que platiquemos en torno a ese episodio, el 16 de mayo, que es francamente histórico para nuestro país. María, yo comienzo con usted. ¿Qué tiene de diferente esta marcha de las otras que hemos visto? Y le pregunto, porque nosotros hemos notado grandes diferencias, pero usted como historiadora, ¿dónde encuentra esos quiebres si se comparan con protestas, por ejemplo, en las que ha participado el señor Pascual? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Yo creo que esta marcha, bueno, estas marchas han sido históricas. Creo que la del 25, la del 25 de abril de por sí cambió el rumbo de la protesta social para el país y especialmente para la capital, porque no se había visto a la capital levantada como se vio ese día. Pero la protesta de ayer yo creo que fue fundamental, fue un quiebre, la verdad, histórico, porque no habíamos visto eso. Habíamos visto al interior manifestando, pero no lo habíamos visto junto a todos estos actores que vemos ahora, que vemos a todas las clases sociales, que vemos a movimiento campesino, que vemos a pueblos indígenas. Esto creo que es la primera vez que lo estamos viendo. Así lo siente Daniel Pascual, que ha marchado decenas y decenas de ocasiones. ¿Se ha sentido más acompañado en alguna ocasión y ha sentido que sus acompañantes son tan heterogéneos como fueron el 16 de mayo? Yo creo que es la primera vez, pero que yo creo que es el efecto de semejante nivel de corrupción que generó una indignación que al final todos nos sentimos que hay que defender este país, que es nuestro país y que los más afectados siempre van a ser la gente más pobre. Y la clase media que se siente defraudada porque paga impuestos, porque sí se sacrifica por este país, pero cuando se da cuenta que funcionarios públicos y empresarios se encargan de quedarse con todos estos impuestos, pues de hecho indigna. Entonces tenemos un momento, ¿Y una sindicalistas coyuntura. también o no, Daniel? Porque también hay una gran corrupción en los sindicatos estatales. No, el tema de la corrupción, como bien se ha ya dicho, es un problema que ataca a varios segmentos de la sociedad guatemalteca y por supuesto es un problema estructural. Por eso nosotros siempre cuando hemos abordado este tema hemos dicho que es insuficiente las renuncias y que es insuficiente también solo perseguir a los corruptos. Falta los corruptores, pero por supuesto que habría que seguir investigando porque en otras instituciones del Estado hemos visto ese nivel de corrupción. Recuérdense de los 80 millones del Congreso de la República, la desfalco también al Instituto de Previsión Militar con más de 400 millones por miembros del Ejército, algunos muy mencionados ahora, como el hijo de Ríos Montt, el mismo asesor jurídico de Ríos Montt en el juicio. Entonces tenemos toda una trayectoria de mucha corrupción que creo yo que sí lo que indica es que hay que escarbar a fondo y poder eliminar ese daño, ese problema que creemos nosotros que es fundamental. María, pero con toda esa trayectoria de casos de corrupción, ¿por qué hasta antes del 25 de abril la clase media no protestaba? ¿Qué influye? ¿El miedo? ¿Somos escépticos? ¿Somos desconocedores de esos casos de corrupción? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que no, que como menciona Daniela, razones para protestar no nos han faltado.
pero sí creo que es interesante, es algo que hay que entender o que hay que estudiar más, el por qué fue la corrupción lo que logró unir al país entero en su indignación. Creo que ¿Y por qué si todo el mundo sabía que había corrupción en el país, no solo durante ese gobierno, durante el anterior y el previo, corrupción escandalosa? ¿Por qué es hasta que la CICIG el 16 de abril hace público el caso de La Línea como una red político-mafiosa en las aduanas, encabezada presuntamente por el secretario de la vicepresidenta? ¿Por qué es hasta entonces que salimos los guatemaltecos a protestar? bueno, porque sale yo diría, la pregunta es no solo los guatemaltecos, yo creo que es por qué sale la capital ya a protestar, porque como cuando se mencionó al presentar a Daniel, marchas del interior, protestas del interior han habido históricamente, se ha protestado por varias razones, por pelea por territorio, defensa de territorio, pero creo que este fue el momento donde se rebalsó el vaso, donde la corrupción logró, porque es algo que afecta a todos, entonces logró unir a todos estos sectores, pero creo que también es esta idea del miedo de salir a las calles. Creo que eso también es un factor que ha influenciado bastante a la sociedad guatemalteca. Venimos obviamente de un conflicto armado de 36 años, donde las protestas ahí eran, bueno, reprimidas con bastante fuerza, donde los líderes estudiantiles, los líderes jóvenes de sindicatos fueron asesinados por el mismo gobierno. Entonces, reunirnos y concentrarnos y decir, bueno, ahora sí vamos a protestar contra el gobierno, siempre trae ese miedo. Señor Damián, ¿ha sido característica de estas marchas desde el 25 que han sido ordenadas, pacíficas, no se ha dañado patrimonio, no se obstaculiza la locomoción? Y mucha gente se presenta como, no soy acarreado, soy un indignado. Se lo pregunto con mucho respeto. Muchas de las marchas que protagonizan los sindicatos, los movimientos sociales, precisamente se nutren de personas que son transportadas, que les dan un tiempo de comida o les dan incluso un pago para venir a la capital. ¿Por qué es necesario ese tipo de apoyo cuando hay una causa legítima para manifestar? Pues mire, en primera instancia diría yo que el caso de las experiencias de nosotros, creo que hay una mala información o mala comprensión. Nosotros somos organizaciones ya capaces, tenemos por los años que llevamos, 37 años, comunidades que han accesado a tierra que producen no solo granos básicos, producen café, cardamomo y que de alguna manera generan ya excedentes. Yo quiero responder directamente a eso porque la marcha indígena campesina que vino de Cobán hacia la capital, incluso el actual ministro de Gobernación lo catalogó como una marcha ordenada. Y se financió a sí misma, dice usted. Y se financió igualmente. Hicimos recaudación de maíz, la comida se elaboró por la misma gente que venía, se pidió espacios en las escuelas, en salones municipales sin pagar, y la gente puso su tiempo. 9 días significa no haber recibido 9 salarios. No hay dinero que aguante para si se le paga a la gente hospedaje, alimentación, transporte y los jornales de trabajo. No hay dinero que aguante. Señores, ¿por qué parece haber un divorcio entre esta demanda que estamos haciendo, ustedes dicen en la ciudad de Guatemala, pero no solo en la ciudad de Guatemala? La verdad es que más de 15 ciudades protestaron el sábado en todo el país. 2 semanas atrás, los 48 cantones y la alcaldía indígena de Sololá, los 48 cantones de Totonicapán y la alcaldía indígena de Sololá también protestaron. Pero, ¿por qué en este momento se está desarrollando esta protesta y no se desarrolló antes? Esa es una pregunta concreta. ¿Y por qué parece haber un divorcio entre estas personas que protestan pero que luego van y votan por un candidato que puede representar más corrupción, como en este caso fue el Partido Patriota? Yo diría que hay dos elementos fundamentales. El primero, ya hay un descontento acumulado. Aquí en la capital no podemos dejar de ver que la delincuencia no cesa. Cuando se pide apoyo a la policía, últimamente dijeron que ni había para la gasolina. En el campo también no hay los cambios que ofrecieron en el campo, en el tema
alimentario, en el tema de desarrollo rural, en el tema agrario. Y entonces hay un descontento acumulado que con esa magnitud de la corrupción, pues de alguna manera, como ya se dijo, es el momento que rebalsa el vaso y hay una coincidencia entre la población, que mientras se pide políticas, mientras se pide seguridad, se están robando el dinero, entonces indigna, es como hay un sentimiento común que generó esto. Ahora, eso... ¿El voto? Lo del voto sí es una cuestión que creo yo que también tiene otros elementos. Hay que recordar que somos casi los 15 millones o más de 15 millones y de esos 8 millones están empadronados y cuando se vota en primera vuelta 35% se abstiene, segunda vuelta el 40%. Entonces, el sistema electoral de partidos también no está ni siquiera en su mejor momento, ¿verdad? Y el asunto es que efectivamente han utilizado el hambre, la pobreza de la gente para poder maniobrar y sacarle el voto que ellos siempre necesitan. Pero creo que ese mensaje también hoy está cambiando en las protestas, ¿verdad? Y hay protestas en contra de las concentraciones que están haciendo los partidos políticos. Que reparten bolsas y reparten cosas como si el voto se comprara. Es que de hecho eso se ha convertido en la política, o sea, la política en sí no es mala, pero como lo han llevado los partidos políticos y los candidatos, que en primer lugar lo que se ve son gente como que es de su propiedad, como que fuera su empresa, su finca, su organización, al que le pueden ofrecer a cualquier gente en base a dinero. Hemos escuchado casos hasta 5 millones por la candidatura a diputado, alcaldes hasta medio millón para pagarle al dueño del partido. Y entonces se convirtió esto en un mercado, en todo se compra y se vende ahí, igual como hacen para comprar el voto. Y por ende nosotros también estamos de acuerdo, estamos pidiendo que de igual manera, si algo le hace falta a esto, no solo que se entregue el listado de los corruptores, sino que también el informe de la CICIG sobre el financiamiento electoral. Déjeme interrumpirle allí, María. Grupos no organizados, que no están acostumbrados a protestar, que apenas empiezan a articularse entre amigos, entre conocidos, profesionales, ¿qué tanto prevé usted que puede perdurar esa adhesión a un movimiento como este? ¿Qué puede permitir que sigan así o se diluya? Bueno, yo creo que el descontento que hay, la indignación es lo que va a fortalecer a estos grupos. Creo que lo que el grupo que usted menciona de jóvenes que no son parte de algún movimiento, lo que estamos viendo ahora es, por una parte, lastimosamente el fracaso de la democracia que se le apostó desde el 85 y bueno, desde el 96 con la firma de los acuerdos de paz. Se le apostó a una democracia a través de la vía de partidos políticos, de la vía electoral, y lo que estamos viendo ahora es de que estos partidos políticos se han convertido en negociantes. La política se ha vuelto un negocio, como lo dice Daniel, los votos se compran y también es un sistema que se reproduce a sí mismo, porque entonces se vuelve un negocio, pero también no se pasan las políticas necesarias para cambiar el curso del país. Entonces la gente sigue empobrecida y estaría dispuesta a vender el voto. ¿Qué se puede lograr hoy? ¿A qué le apuntan ustedes? Pues primero, ojalá se procese en juicio a los, no solo la estructura criminal, sino que a los corruptores. Que creo juicio y castigo para los responsables. Exactamente, porque con que renuncien, con que los despidan, es también como una fórmula para salirle al paso. Lo otro es que efectivamente se vaya a investigar a otros cuerpos, porque efectivamente hay otras estructuras como la que vimos, la que estaba en la cárcel con el militar que está procesado. Se sabe de otras formas de corrupción que han habido, y lo que creo que va a ganar la gente, y ya lo está pidiendo, porque ese es el punto de quiebre de último, de que ya no solo se está pidiendo renuncia, se está pidiendo también la reforma a la ley electoral, porque efectivamente si se ha convertido en un mercado, en un negocio, toda la parte de la vida política, partidaria, etcétera, pues entonces la población se está dando cuenta que ahí hay algo que cambiar profundamente. Y bueno, se está hablando
también de la posibilidad de incluso hacer las reformas o sí, una asamblea constituyente para cambiar cosas esenciales en la Constitución que creemos nosotros que es fundamental. Los acuerdos de paz lo plantearon en su momento, no se pudo avanzar, posiblemente este sea un momento importante para también revisar la Constitución y que cada vez más esté, digamos, acorde no solo a los momentos, a la situación que vivimos, sino que también el reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas y de mujeres. Para que puntualice María, ¿usted va a salir de este movimiento un cuadro, una generación de cuadros políticos nuevos o no estamos en ese nivel todavía? Yo creo que sí, yo creo que por fin este es el momento donde esta frase tan trillada usada por los políticos de que el pueblo manda se está convirtiendo en una realidad. Creo que las protestas que hemos visto, bueno, que las hemos visto los sábados, pero también hemos visto plantones diarios de protesta, creo que esto va a llevar a una concientización, de que la indignación pase a una concientización. ¿Ustedes creen que el gobierno resiste otro caso más de corrupción en gran escala desvelado públicamente? No, ¿usted piensa que no? ¿Usted piensa que no? ¿Por qué? Yo pienso que no, pienso que, bueno, que nos encontramos ante varios escenarios, pero creo que tenemos un presidente que ha perdido la legitimidad ante la población. ¿Renuncia el presidente, cree usted? Bueno, no sé si renuncia o no, pero según las exigencias que vemos en las marchas, sería lo mejor, porque tenemos, como mencioné, ha perdido la legitimidad de las personas que sí votaron por él y las personas que, aunque no hayan votado por él, sí le apuestan a los partidos políticos y dicen, bueno, no voté por él, pero sí soy parte de este sistema, voté por alguien y aunque esta persona quiera que no me representa. Y vemos que le ha fallado a todo este sector de la población. Daniel Pascual, María Aguilar, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Nosotros vamos a escuchar exactamente qué piensan nuestros televidentes después de presenciar, de acudir a esta conversación. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Juan Luis. Vamos a las redes. Nos dice Ronald Mackey, algo bien fumado que se les olvida mencionar. Mandaron fotos de chapines de todo el mundo y países latinos nos toman de ejemplo, es lo que nos dice Ronald Mackey. También hay que recordar que el CUC fue la única organización campesina que en la marcha del 1 de mayo tocó el tema, es lo que plantea Chávez. Pati Sierra, fui a la marcha porque estoy harta de tanta corrupción y exijo la reforma a la ley electoral. Ya no más reelecciones, es lo que nos plantea Ceci. Queremos acciones, no palabras, nos dice también Eduardo García. Y si todos debemos de ser transparentes, don Daniel presentaría las cuentas del CUC. Demos el ejemplo, pues, es lo que nos dice. Y Andrés Azurdia nos plantea también la diferencia de esta protesta, es que esta vez el CUC nos mandan otro mensaje y ahí, por supuesto, que lo vamos a seguir revisando. Vamos a ir a la pausa con los deportes y también noticias. Y al regresar entremos directamente al debate. Esta noche utilizamos el hashtag Respaldo Pérez Molina. Hablamos acerca de eso, del respaldo que dice tener el presidente de la República en el interior del país. Respaldo Pérez Molina es nuestro hashtag de la noche. Ha sido la primera referencia que ha tenido el presidente de la República respecto a la marcha del 16 de mayo. Comience a tuitear con nosotros Respaldo Pérez Molina. Pausa y regresamos.